La aguja se deslizó en mi carne, un beso frío contra la carne de mi brazo. El cóctel bioquímico corrió por mis venas con una mezcla de agonía y euforia. Cada célula de mi cuerpo gritó en protesta antes de sumirse en una calma terrible. Lo llamaban mejora, una deformación de carne y mente, retorciéndome hasta convertirme en algo más que humano, menos que animal. Me llamaban sujeto cero, una abominación bioingenierizada, un arma forjada en el crisol de guerra. Mi cuerpo era un mosaico de órganos cultivados en tanques e implantes cibernéticos. Mi mente, una red de recuerdos fragmentados y directivas programadas. Era la culminación de su ingenio retorcido, el pináculo de su búsqueda de poder. En la enfermería, el cirujano en jefe, una figura demacrada con ojos como astillas de hielo, inspeccionó su obra. Sus dedos enguantados trazaron las cicatrices elevadas que cruzaban mi torso, un mapa de cirugías y aumentos pasados. Una obra maestra, murmuró, su voz un susurro seco. Una amalgama de carne y acero, un monumento a nuestro dominio sobre los bloques fundamentales de la vida. Permanecí en silencio, la mirada fija en el techo. Las palabras del cirujano en jefe no significaban nada para mí. Era una herramienta, un arma, un medio para un fin. Nada más. Pronto, continuó, serás desatado en el campo de batalla. Serás nuestra vanguardia, nuestra punta de lanza, nuestro instrumento de destrucción. Abrirás un camino entre las filas enemigas, dejando un rastro de sangre y carnicería a tu paso. Sus palabras, vacías y torrenciales, cayeron sobre mí. No sentía nada, solo una fría indiferencia. El campo de batalla no me inspiraba miedo, solo la promesa del olvido. Quizás, en el frenesí del combate, encontraría liberación de esta existencia retorcida, un escape final al tormento de mi propio ser. El cirujano en jefe se inclinó, su aliento caliente contra mi rostro. Recuerda, sujeto cero, susurró, eres nuestra creación más grande, nuestra posesión más preciada. Eres la encarnación de nuestra voluntad, el instrumento de nuestra venganza. No nos falles. Sus palabras flotaron en el aire, una maldición venenosa que se aferró a mí como un sudario. Cerré los ojos, abrazando la oscuridad. El futuro se extendía ante mí, un paisaje desolado de violencia y desesperación. Era sujeto cero, el soldado bioingenierizado, el instrumento de su venganza. Y estaba listo para desatar el infierno sobre el mundo. Las puertas de la cámara se abrieron con un silbido. Revelando un hangar, avancé hacia la silueta imponente de una nave de descenso, sus motores palpitando como un corazón moribundo. Un escuadrón de soldados fuertemente armados, sus rostros ocultos tras visores, estaba en posición de atención, sus armas apuntándome. Una figura rechoncha emergió de las sombras, su uniforme adornado con la insignia de un oficial de alto rango. Lo llamaban Comandante Mika, un estratega despiadado, conocido por sacrificar a sus propios hombres para cumplir sus objetivos. Sus ojos, fríos y calculadores, me escudriñaron de pies a cabeza. Sujeto cero, rugió, su voz amplificada por un vocoder. Has sido elegido para una misión de suma importancia. Una misión que pondrá a prueba tus habilidades, tu lealtad y tu determinación. Hizo una pausa, su mirada deteniéndose en el arma bioingenierizada que llevaba a la espalda. Un rifle de energía prototipo capaz de vaporizar carne y hueso en un instante. En lo profundo del territorio enemigo, continuó se encuentra una fortaleza conocida como la Catedral de Sangre, una abominación vil,
un santuario para herejes y blasfemos. Se dice que adoran una máquina sensible, una entidad monstruosa que se alimenta de la carne de los vivos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, no de miedo, sino de anticipación. La catedral de sangre, un lugar de pesadillas, una guarida de depravación, un objetivo digno de mi ira. Tu misión, gruñó Micaes, infiltrarte en la catedral de sangre y destruir la máquina en su corazón. Serás insertado tras las líneas enemigas sin apoyo, sin respaldo y sin esperanza de extracción. Esta es una misión suicida, sujeto cero, pero es una misión que debes aceptar. Por la gloria del Imperio. Sus palabras fueron recibidas con silencio. Los soldados a mi alrededor se movieron inquietos. La mirada de Mika se clavó en mí, buscando algún signo de duda. No encontró ninguno. ¿Aceptas esta misión, sujeto cero?, exigió. Lo miré directamente, mis ojos tan fríos como los suyos. Sí, comandante. Acepto. Una expresión de satisfacción cruzó el rostro de Mika. Bien, dijo, que el emperador guíe tu espada. Con eso, giró y se alejó, dejándome solo con mis pensamientos. Miré la nave de descenso, sus motores rugiendo en anticipación. El tiempo de las palabras había terminado. El tiempo de la acción había llegado. Subí a bordo, ocupando mi lugar en la estrecha bodega de carga. Los soldados me siguieron, sus rostros sombríos y resueltos. La nave se sacudió al elevarse, sus motores aullando desafío hacia los cielos, mientras atravesábamos las nubes. No pude evitar preguntarme qué me esperaba al otro lado. La catedral de sangre, un lugar de pesadillas, una guarida de depravación. Y yo, sujeto cero, estaba listo para desatar el infierno sobre ella. El interior de la nave era un revoltín de metal retumbante y pisadas rítmicas contra el suelo enrejado, por una rendija en la ventanilla. Vi el mundo transformarse de un mosaico de ruinas urbanas a un páramo desolado. Un sacudida estremeció el casco al iniciar el descenso. Ajusté mi equipo. El peso del rifle, una presencia reconfortante en mi espalda. Mis ojos cibernéticos escanearon el interior, captando los rostros endurecidos de los demás soldados. No eran más que sombras, sus identidades ocultas, tras cascos y respiradores. Éramos fantasmas, con rumbo a un lugar donde el sol no se atrevía a brillar. La rampa de la nave se abrió con un gemido hidráulico, revelando un paisaje sacado de una pesadilla. Torres de metal retorcido se alzaban hacia un cielo ahogado en humo. El suelo era un revoltijo de lodo y chatarra oxidada. «Avancen», ordenó una voz por el comunicador. Pisé la rampa. El hedor a podredumbre me golpeó como un puñetazo. La catedral de sangre se alzaba a lo lejos, una estructura monolítica bañada en una luz enfermiza. Era un monumento a la perversión, un templo para los desviados. Avanzamos bajo la cubierta de la oscuridad, cada paso crujiendo sobre metal y huesos. La catedral se acercaba, su fachada un mosaico grotesco de carne y metal. De pronto, una ráfaga de disparos estalló desde unas ruinas cercanas, seguida de gritos de hombres agonizantes. Los enemigos, una banda de carroñeros con cibernéticos toscos y armaduras improvisadas, eran poco más que animales enloquecidos por la máquina que adoraban. Alcé el rifle, apuntando al más cercano. Un apretón del gatillo, y un rayo de energía lo vaporizó, dejando solo un cráter humeante en el lodo. La batalla comenzó, una danza mortal bajo el resplandor de la catedral. El suelo se tornó resbaladizo de sangre y vísceras. Los carroñeros luchaban con la ferocidad de bestias acorraladas, sus cuerpos retorciéndose de formas antinaturales, pero no eran rival para mi fuerza y velocidad mejoradas. Avancé entre sus filas como un espectro, dejando un reguero de cadáveres mutilados.
Cuando el último carroñero cayó, un estruendo ensordecedor retumbó desde la catedral. La tierra tembló. La máquina me llamaba, su voz una melodía de dolor y éxtasis. Era hora de enfrentar mi destino. El final estaba cerca. La confrontación final aguardaba. La entrada a la catedral de sangre era una herida abierta de metal retorcido y carne palpitante. Entré, mis botas chapoteando, en el suelo orgánico, resbaladizo. El interior era un laberinto de túneles y cámaras, cada uno más perturbador que el anterior. Las paredes estaban compuestas de órganos retorciéndose y venas palpitantes. El sonido de fluidos goteando llenaba los corredores, interrumpido solo por el latido rítmico del corazón de la máquina. Avancé más profundamente en las entrañas de la catedral, mis sentidos abrumados por las imágenes y olores de decadencia. Los túneles serpenteaban, llevándome siempre hacia abajo, hacia las profundidades de la estructura. El aire se volvió más pesado, el hedor más intenso, hasta que sentí como si estuviera nadando en un mar de putrefacción. Al doblar una esquina, me enfrenté a una visión que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Una cámara vasta, sus paredes forradas de jaulas, que contenían formas humanas demacradas. Sus cuerpos estaban cubiertos de llagas y lesiones, sus ojos huecos, pozos de desesperación. Gemían y gimoteaban, sus voces un coro de agonía. En el centro de la cámara, bañada en una luz profana, estaba la máquina. Era una cosa monstruosa, una fusión de metal y carne con vida propia. Tubos y cables serpenteaban por su superficie, alimentando un orificio central que goteaba un fluido viscoso. El rostro de la máquina era una máscara de dolor y éxtasis. Sintió mi presencia, su mirada encerrándose en la mía. Sentí su conciencia hurgando en mi mente, buscando desentrañar mis secretos. Alcé mi rifle, apuntando al corazón de la máquina, pero antes de poder apretar el gatillo, una voz retumbó en la cámara. «Bienvenido, sujeto cero», dijo, su tono una fusión armónica de seducción y amenaza. «Te he estado esperando». La voz de la máquina era como nada que hubiera escuchado antes, un coro de susurros y gritos, de dolor y placer. Llenó mi mente, retorciendo y contorsionando mis pensamientos, intentando doblegarme a su voluntad. «Has venido a destruirme», continuó la máquina. «¿Pero por qué? ¿Qué he hecho para merecer este destino?» Sus palabras eran una red de mentiras, un intento de manipulación. Pero no me dejaría influenciar. Había visto los horrores que infligía a sus víctimas, el dolor y sufrimiento que causaba. Conocía su verdadera naturaleza, su hambre insaciable de carne y sangre. «Eres una abominación», gruñí, mi voz apenas audible sobre el zumbido de los susurros de la máquina. «Una perversión de la naturaleza. Debes ser erradicado». La máquina lanzó un chillido de rabia, su cuerpo convulsionando, mientras desataba un torrente de energía hacia mí. Me tiré al suelo, rodando para cubrirme, mientras la explosión chamuscaba el aire a mi alrededor. El tiempo de las palabras había terminado, la batalla final había comenzado. Al levantarme, descargué una ráfaga de fuego supresor, forzando a la máquina a retroceder hacia las sombras. Mis reflejos mejorados me permitieron esquivar sus ráfagas de energía, cada impacto sacudiendo la cámara con fuerza tremenda. Avancé usando las jaulas dispersas como cobertura. Los prisioneros dentro se acurrucaban aterrorizados, sus ojos llenos de miedo y esperanza. No eran más que combustible para la máquina, sus cuerpos una fuente de sustento para su existencia retorcida. Su destino estaba sellado, pero quizás podría ofrecerles un final rápido, una misericordia negada por sus captores. La máquina emergió de las sombras, habiendo tomado una nueva forma. Su cuerpo ahora era una masa de tentáculos y hojas afiladas como navajas.
Un coro de gritos llenó la cámara mientras atacaba, sus apéndices arremetiendo con velocidad aterradora. Esquivé y me moví, mis acciones precisas. El rifle de energía rugió en mis manos, cada disparo dejando cráteres humeantes en la carne de la máquina. Pero no era suficiente. Era resistente. Sus heridas, cerrándose casi tan rápido como se infligían. Un tentáculo se enroscó alrededor de mi pierna, tirándome al suelo. El impacto sacudió mis cibernéticos. La máquina se cernió sobre mí, sus hojas goteando un fluido venenoso. Sentí su conciencia presionando contra la mía, una marea de locura amenazando con consumirme. Pero no cedería. No me rendiría a la oscuridad. Con una oleada de adrenalina, activé mi sistema de armas experimental, un implante cibernético que me permitía canalizar energía pura a través de mi cuerpo. Con un grito, arremetí contra la máquina, mis puños impactando con la fuerza de un martillo. El metal chirrió y la carne se desgarró mientras descargaba una ráfaga de golpes, cada uno dirigido al corazón de la abominación. La máquina se tambaleó, su cuerpo convulsionando de dolor, sus gritos llenando la cámara de agonía y rabia. Pero no me detendría. Presioné mi ataque, empujándola paso a paso. Con un último impulso, hundí mi puño en el núcleo de la máquina. Un destello cegador de luz envolvió la cámara, seguido de un silencio ensordecedor. El cuerpo de la máquina colapsó, sus tentáculos y hojas quedando flácidos. La luz se desvaneció, revelando una ruina humeante, donde antes estuvo la abominación. Me levanté sobre los escombros, mi cuerpo temblando de agotamiento. La batalla había terminado. La máquina estaba destruida. El humo se arremolinaba a mi alrededor, el olor a carne quemada picando mis fosas nasales. Un gemido bajo retumbó a través de la cámara, el estertor de muerte de la abominación. Cuando el humo se aclaró, la extensión total de la destrucción se hizo evidente. La otrora imponente máquina era ahora un montón destrozado de metal y materia orgánica. Los cables chisporroteaban, liberando fluidos de naturaleza desconocida. El suelo estaba resbaladizo de sangre coagulada, las paredes manchadas con el residuo de 1000 pesadillas. Los prisioneros en sus jaulas habían quedado en silencio, sus ojos fijos en mí con una mezcla de asombro y terror. Había llegado a ellos como un heraldo de la muerte, pero en su lugar les había traído liberación de su tormento. Sin embargo, no había alegría en sus miradas, solo el vacío hueco de aquellos que habían visto demasiado horror. Me alejé de los escombros. La misión estaba completa, pero la victoria se sentía hueca. La catedral de sangre seguía en pie, un monumento a la depravación del espíritu humano, recordándome las profundidades de la oscuridad que acechan dentro de todos nosotros. Al doblar una esquina, me encontré cara a cara con una figura envuelta en sombras. Una voz áspera y distorsionada susurró desde la oscuridad. «Has destruido mi creación», dijo, las palabras goteando veneno. «Has interrumpido mis planes, pero no escaparás. Te encontraré, sujeto cero, y tendré mi venganza». La figura se lanzó hacia mí, moviéndose con velocidad inhumana. Alcé mi rifle, disparando a ciegas en la oscuridad. Los destellos de energía iluminaron la cámara por un instante, revelando un vistazo de una forma esquelética retorcida antes de que desapareciera en las sombras. Retrocedí tambaleándome. El encuentro había sido breve, pero me dejó temblando hasta la médula. La máquina podía haber sido destruida, pero su maestro aún vivía. Y me estaba cazando. Seguí avanzando, mis sentidos en alerta máxima. El túnel parecía extenderse interminablemente ante mí, la oscuridad cerrándose como un sudario asfixiante. Corrí a través de los túneles serpenteantes, mis músculos ardiendo. La tenue luz de los crecimientos fosforescentes en las paredes bailaba a mi alrededor, creando un efecto estroboscópico desorientador. Cada giro parecía llevar a otro callejón sin salida.
Cada pasaje una posible emboscada. Mis implantes zumbaban con un ritmo bajo, un recordatorio constante de las mejoras que me hacían más que humano. A pesar de mis sentidos aumentados, no podía sacudir la sensación de ser cazado. La presencia invisible persistía, su malicia filtrándose en el aire que respiraba. Emergí en una cámara diferente a cualquier otra que hubiera visto. Las paredes estaban adornadas con tallas intrincadas que representaban escenas de sufrimiento y depravación inimaginables. En el centro de la habitación, un charco de líquido viscoso burbujeaba y silbaba, su superficie reflejando la imagen distorsionada de mi rostro. Una figura se materializó desde las sombras, alta y demacrada, envuelta en túnicas flotantes que ocultaban sus rasgos. «No puedes esconderte de mí, sujeto cero», siseó la figura. Su voz un susurro escalofriante que parecía deslizarse en mi mente. «Soy el arquitecto de este lugar, el maestro de este dominio, y tú no eres más que un peón en mi gran diseño». Alcé mi rifle, pero la figura solo soltó una risa seca y crujiente que resonó en la cámara. «Tu arma es inútil contra mí», se burló. «Estoy más allá de tu comprensión, más allá de tus patéticos intentos de resistencia». Con un movimiento de su muñeca, el charco de líquido estalló, tentáculos de limo extendiéndose para atraparme. Esquivé y me moví, pero los tentáculos eran persistentes, su tacto quemando mi piel como ácido. «Eres una herramienta», siseó la figura, su voz volviéndose más fuerte. «Un arma forjada en los fuegos de la guerra. Pero hasta las armas pueden romperse, su propósito subvertido». Los tentáculos se apretaron alrededor de mis extremidades, arrastrándome hacia el charco. Mientras más luchaba, más fuertes se volvían. La figura observaba con diversión, sus ojos brillando con deleite sádico. «Me servirás, sujeto cero», declaró. «Te convertirás en mi instrumento de venganza, mi heraldo de destrucción. Juntos desataremos una nueva era de oscuridad sobre este mundo miserable». Sentía que me estaba perdiendo, los susurros de la máquina llenando mi mente, ahogando mis propios pensamientos. Con un grito, canalicé la energía dentro de mí, el mismo poder que había destruido a la máquina, en el corazón de la catedral de sangre. Un destello cegador de luz brotó de mi cuerpo, quemando los tentáculos y haciendo retroceder a la figura. Me liberé de su agarre, la energía fluyendo por mis venas. Mis cibernéticos vibraban al unísono con el poder que me recorría. La figura se tambaleó y, momentáneamente vulnerable, retrocedió hacia las sombras. «Eres un tonto, sujeto cero», escupió con un siseo venenoso. «Resistes lo inevitable, pero te quebraré. Te doblegaré a mi voluntad. Aprenderás tu lugar en este nuevo orden». Cargué hacia adelante, la energía dentro de mí crepitando como un relámpago. La cámara estalló en caos, un torbellino de violencia y furia. Descargué una ráfaga de golpes, mis puños golpeando con la fuerza de un ariete. La figura contraatacó, sus movimientos rápidos y serpentinos, sus ataques precisos y mortales. Sentí el poder de la figura, su antigua malicia filtrándose en mi mente como un veneno. Buscaba controlarme, retorcer mis pensamientos y doblegarme a su voluntad. Pero resistí. El recuerdo de los prisioneros alimentó mi ira, su sufrimiento un grito de guerra contra la oscuridad. Con una carga final, agarré a la figura por sus túnicas, tirándola hacia mí. Pude sentir su estructura esquelética bajo la tela, el tacto frío y sin vida de su piel. Sus ojos ardían con un odio que trascendía la mera ira, un odio que había supurado durante siglos. «No ganarás», gruñí, mi voz rugiendo con el esfuerzo. «No seré tu peón, no me someteré a tu visión retorcida del futuro». Con un último esfuerzo, lancé a la figura hacia el charco burbujeante en el centro de la cámara. Chilló en protesta mientras se hundía en el líquido viscoso, la superficie cerrándose sobre ella con un gorgoteo. La cámara quedó en silencio. El único sonido
Era el goteo constante de fluido desde las paredes. Me quedé jadeando, mi cuerpo adolorido, mi mente tambaleándose por el encuentro. El charco en el centro de la habitación seguía burbujeando ominosamente, pero la figura encapuchada no se veía por ningún lado. ¿Realmente se había ido? ¿O era solo un respiro temporal antes del próximo asalto? Con mi rifle listo, me acerqué con cautela al charco. Su superficie brillaba, revelando visiones fugaces de lo que yacía debajo. Formas retorcidas que se retorcían en las profundidades, sus formas indistintas e inquietantes. El hedor a podredumbre se elevaba del charco como una niebla. Un repentino temblor sacudió la cámara, enviando ondas a través de la superficie del charco. Las paredes gemían y crujían, las tallas pareciendo levantarse y contorsionarse. Retrocedí tambaleándome. La catedral de sangre aún no había terminado conmigo. El charco estalló, un geyser de líquido vil arrojándose al aire. Levanté el brazo para protegerme la cara mientras la sustancia corrosiva caía en lluvia, quemando mi piel expuesta. El hedor era abrumador, una mezcla de putrefacción y decadencia que amenazaba con asfixiarme. Cuando el torrente cesó, bajé el brazo, parpadeando para eliminar el residuo que me escocía. La cámara se había transformado. Las tallas intrincadas ahora estaban derretidas y deformadas. El charco se había reducido, revelando un abismo oscuro en el suelo que parecía llamarme. Vacilé, mis instintos gritándome que me diera la vuelta.